Hay algo que subyace a, a un malentendido en relación al conocimiento esencial de lo que somos, y básicamente esto que se llama de distintas maneras en distintos lugares y tradiciones, que es como el despabilamiento a lo que somos, a soltar un malentendido que hay en el modo en el que percibimos y que a veces se lo llama despertar. Hay creo, un problema en relación a cómo esto se suele enseñar, y es que no se suele afrontar y, por así decirlo, resolver la sensación de desesperación emocional que hay detrás de esto. Porque esta sensación de desesperación emocional produce un deseo y una necesidad desesperada de encontrar algo, una cosa, un estado concreto que resuelva esa desesperación. Esto creo que es a lo que Buda Shakyamuni en su enseñanza se refería como dukkha, y es una especie de desesperación que pide desesperadamente un cambio de situación, algo así como tener hambre y encontrar una comida que satisfaga. El problema con esto es que este es el combustible de una especie de rueda de hámster en la vida humana, porque en el modo en el que generalmente lo buscamos, esto nunca se encuentra, porque la resolución de esto no es algo, no es un estado, no es una persona, sino que es lo que somos. Y vivimos en una extraña, no sé si llamarla paradoja o algo, una especie de espejo o de juego de espejos, en el que lo que somos está desesperado por lo que somos, y lo que uno es, la esencia, Dios, la luz búdica, la luz crística, como lo quieras llamar, está desesperado por eso mismo, y se encuentra con el modo de experimentar ordinario en el que lo que percibimos, por supuesto, es esa misma luminosidad, esa misma esencia, pero parece estar fragmentado, parece estar desperdigado en toda la multiplicidad de experiencias posibles, de seres, de estados, y así es como percibimos. Hay una cita, no recuerdo por supuesto exactamente de qué punto de la Biblia, en el que se habla de que percibimos como a través de un espejo opaco, sucio, y algo así, es como si percibimos con nuestra claridad, percibimos la claridad de la realidad y de la conciencia, pero percibida de una manera en la que se ve como si estuviera opacada, como si estuviera opacada. Y esta es lo que marca nuestra situación vital. Y esto marca cómo nos relacionamos con el aferramiento y el deseo de encontrar una de esas entidades en nuestro campo de percepción, ya sea una idea, una persona, una situación, que se quede fija en el tiempo
y que sea una resolución definitiva. Este malestar es algo que lo podemos, y es muy importante notarlo, en nuestro cuerpo, en nuestra percepción somática, dinámica, a través de la respiración, la voz, lo que solemos llamar nuestra energía vital, y nuestra mente. Lo podemos notar en nuestro campo vital. Esto es lo que estoy señalando. Este señalamiento, este reconocimiento en nosotros de esta desesperación es fundamental. Porque si no notamos crudamente esto, todo lo que venga después en términos de prácticas, enseñanzas, textos, maestros, parejas, realizaciones, descubrimientos, van a ser variaciones de la misma ilusión, de la misma rueda de hámster, solo que ahora en clave espiritual o supuestamente espiritual. Yo siento firmemente que este es el motivo o la dinámica por la que, al menos en Occidente, muchas veces el Dharma y las prácticas religiosas espirituales no producen mucho efecto. O digámoslo de otro modo, el efecto que producen es personalidades que cambian su ropa y sienten o creen que eso es algún tipo de despertar. Esto es algo que se filtra todo el tiempo, porque cuando un maestro, un mentor espiritual o como lo quieras llamar, te da prácticas para hacer, te dice que esto te puede llevar años y no te conecta con la dinámica de este juego energético de ilusión y desilusión, de alguna manera te está condenando a lo mismo por años y años. Supongo que en algunos casos la apuesta es que te des cuenta por vos mismo, si es que esa persona se dio cuenta, porque que una persona esté designada como maestro o esté vestida con togas y no es garantía de que esa persona esté esclarecida, es garantía de que en un determinado sistema o en un determinado grupo alguien es considerado una persona con sabiduría y realización. No estoy diciendo que no sea así, pero es algo que el mismo Buda decía, como digo muchas veces, no crean en algo solo en base a la autoridad, solo en base a la tradición, nada más, sino investiguenlo por experiencia. Y experiencia no significa que una persona me cae bien o que me gusta cómo habla. Experiencia significa una investigación. Pero de nuevo, no a todo el mundo le interesa mucho la actitud abierta, curiosa, investigativa de la vida. Porque generalmente los seres humanos, en general, se busca una sensación de cierre, de que algo me cierra. Y la dinámica dármica, la dinámica de la realidad, es intrínsecamente abierta. Por supuesto forma configuraciones, pero la relación del flujo de experiencia con las configuraciones relativamente estables ahí es donde reside nuestra confusión, nuestra desconexión de la impermanencia y del verdadero descubrimiento de, por decirlo así, qué es lo permanente, o mejor dicho, aquello que no depende de condiciones cambiantes y de aquello que se manifiesta de distintas maneras según las condiciones.
según las situaciones, según quien lo percibe. Esta es la base de nuestra gran confusión como seres humanos, porque tenemos una gran confusión entre lo que sentimos como el ser, como lo que es, que se está manifestando, y lo que percibimos como formas relativamente estables de ese proceso. Pero quiero volver para cerrar a esto. La base de cualquier, o digamos uno de los primeros pasos, por decirlo así, de cualquier proceso de enseñanza o de, si lo querés llamar, de sanación o de despertar, es el clarísimo reconocimiento experiencial de la desesperación, de la dinámica de la desesperación angustiosa que nos subyace. En cada persona se manifestará diferente y será interpretado de maneras diferentes. Incluso, en general, la persona normal, desde la temprana juventud, básicamente a esta inquietud la tiene interpretada y ya la tiene designada con nombres, la personifica en algún, no sé, en una forma de enamorarse, o en una ideología política, o en alguna percepción o idea de lo que está mal en el mundo y lo que necesita resolverse. Y cuando una persona decide que esa desesperación solo se va a resolver a través de un montón de trabajo espiritual, básicamente se está condenando a otra forma de la misma rueda de hámster. Esto no significa que hacer práctica espiritual, meditación o cualquier forma de práctica es algo que sea errado. Pero el modo de participar en estas actividades es diferente si vamos a ellas con desesperación, incluso desesperación disfrazada, y sobre todo desesperación disfrazada, porque muchas veces, por ejemplo, en ciertos ámbitos espirituales, si este tema o algo así aparece, muchas personas dicen, sí, obviamente esto es así, hay una especie de calma actuada. Por eso esto no es algo que alguien puede decirte, a menos que tengas una relación de mucha crudeza íntima con un mentor o con otra persona. Es muy difícil ver esto en el otro. Esto es algo que más bien tiene que ver con nuestra sensibilidad. Podemos engañarnos muchísimo con esto, y supongo que lo haremos hasta que esas desilusiones vayan cayendo y encontremos que estamos cansados de más autoengaño. En inglés hay una palabra que es delusion, que existe en español. Nunca me fijé si tiene la misma diferencia en inglés que en español, pero delusion es algo así como una especie de autoengaño. No necesariamente intencional, pero esa delusión, esas capas de delusión, van a seguir operando hasta que nos vayamos cansando de esto y vayamos sintiendo el gusto, el sabor experiencial que esto tiene. Y esta es la base tal vez de lo que se llama los caminos graduales y los caminos no graduales. Los caminos graduales de práctica espiritual son aquellos en los que se basan en la idea y en la creencia de que todavía tenemos de que hay algo objetivo que tiene que cambiar. Esto no estoy diciendo que sea errado, puede tener un efecto, puede tener una dinámica de integración, pero depende mucho de que la persona practicante y quien está dando esa instrucción puedan sintonizar respecto a poder enmarcarse en una práctica, en una actividad, sin estar
¿cómo puedo decirlo?, desesperadamente basados en esta dualidad absoluta de el estado en el que estoy y el estado en el que tendría que estar. Es muy difícil expresar esto y es muy difícil para no crear nuevas capas como de ideas, ilusiones. A lo que quiero ir es a la experiencia psicosomática de sentir esa desesperación. Y esto es algo con lo que podés practicar si querés. Muy simplemente podés practicar buscando un lugar donde puedas estar un tiempo y primero dándote la oportunidad y la situación de sentir lo que pasa a tu alrededor y en tu propio cuerpo, percibir, ver la luz, sentir los sonidos, notar los pensamientos que van y vienen y no, en lo posible, no adosarles nombres, dejar que la cualidad sensorial vaya sensibilizando tu experiencia. Y después podés cerrar los ojos, simplemente respirar naturalmente, permitir que la respiración ocurra naturalmente y sentir en tu sensibilidad, en tu esfera de sensibilidad, en tu campo de sensibilidad, los puntos de tensión desesperada. Es una especie de contracción agobiante que en cada persona pueden estar en sentirse más en distintos lugares del cuerpo. Generalmente puede estar o en la zona cerca del ombligo, o en los hombros, o en el pecho, o en la garganta, o bueno, hay distintos lugares. Pero es muy importante no luchar contra eso, no ponerte como si eso fuera un enemigo diferente a vos y que tenés que someter. Y simplemente permitir que la respiración, que la circulación de ese aire, de ese movimiento, suavice esas fricciones, pero no como un enemigo, no como algo a lo que tenemos que derretir, sino por participación, por movimiento. Ese aire, esa energía, no es diferente de esa sensación, pero es como si algo en la movilidad de ese movimiento suaviza la sensación de fricción, de opresión. Y luego simplemente podés sentir eso sin separarte de esa sensibilidad, notarla, darte un tiempo para simplemente estar, que tu presencia esté allí, no tu obsesión con una técnica para llegar a algún lado, simplemente tu presencia. Esto es fundamental. Hay un cambio de sensibilidad en un momento de estar haciendo estas cosas en el que algo se afloja. Hay algo que es como si soltara esta obsesión de estar haciendo esto para algo y querer obtener rápido un resultado e irme a hacer otra cosa. Hay algo que cambia, que cualitativamente cambia, es como una cualidad. Y luego de un tiempo de estar con esto podés hacer una especie de cierre, que es algo así como intencionar y sentir que esa apertura, esa apertura vital
no queda solamente en vos, sino que se extiende a todo el campo de todo lo que está vivo, indistintamente, incluso a lo que normalmente sentís como tus enemigos, o aquellas cosas que consideras culpables de todos tus males, llámalo familiares, personas de cierta religión, de cierto tono político o algo así. Bueno, no quiero extenderlo mucho más, pero creo que es súper importante esto, porque si no, todo supuesto camino espiritual no es más que un juego de disfraces de esta misma desesperación. Y a lo sumo a lo que va a llevar es a un tiempo después a que largues todo eso y sientas que no te sirvió para nada, o que lo mantengas desesperadamente porque esa identidad espiritual es lo que te da, es lo único que encontrás que te da identidad, cuando esto no necesita identidad. Este conocimiento esencial no se basa en una identidad en particular, se basa, por supuesto, existe la singularidad y existe en sus dos aspectos de singularidad y de campo, y no necesita una idea, una imagen, una palabra que defina la singularidad. Bueno, ojalá sea de inspiración y eso.